En particular voy a referirme a los tránsitos de Plutón en Acuario. Los tránsitos de Plutón en Acuario, que acontecen cada 244 a 250 años, producen grandes transformaciones en la conciencia planetaria. Es decir, se refundan ideas del concepto de humanidad. Luego de que nos adentremos en comprender esta energía, recorreré brevemente las transformaciones que acontecieron en otros ingresos de Plutón al cero de Acuario. Y finalmente quisiera dar algunas pistas, en la medida de lo posible, de qué podemos esperar del ciclo actual de Plutón en Acuario. Con justa razón, los astrólogos estamos bastante entusiasmados, no por los efectos o situaciones que probablemente se vivan, sino por la magnitud de lo que implica el ingreso de esta energía al signo de Acuario. Entonces, veamos un poquito primero el tema de la relación de este planeta con las energías cósmicas. Como he dicho en reiteradas oportunidades, el universo es energía. Es energía que alguna inteligencia que nos contiene direcciona, le da propiedades, le da determinadas características y llegan a nosotros a través de los decodificadores de esas energías cósmicas, que son los planetas del sistema solar. Y como he dicho en la reunión anterior, más que tratar de nosotros decir, bueno, tal planeta nos produce tal cosa porque está en tal posición astronómica, les comentaba que en definitiva la astrología funciona y es un misterio, y que a medida que avanzamos nos damos cuenta que toda interpretación, por ahí la interpretación que hoy está generalizada porque es quizás la que necesitamos para pasar a otras frecuencias vibratorias. Entonces empezaré con Plutón. Plutón es el más lejano del sistema solar, ¿sí? Entonces tarda en dar una vuelta en el sistema solar entre 244 a 250 años, ¿sí? El último ingreso de Plutón en Acuario se produjo en el año 1777 y ya veremos la magnitud de acontecimientos que se dieron en este momento. El ingreso actual va a ser el 23 del 3 del 2023. Plutón, al ser el más alejado del sistema solar, junto con otras decodificadores de energías cósmicas, como es Neptuno y Urano, forman lo que se llaman decodificadores transpersonales, es decir, a través de ellos nos van a llegar energías que van a impactar en el planeta de manera colectiva, ¿sí? Si nosotros imagináramos el tránsito de Plutón de 244 años, el último, pero puede ser un poquito más o un poquito menos, imaginamos que nadie vive ese ciclo completo, por un lado. Por otro lado, existen ciclos menores. Neptuno, 165 años. Imaginemos círculos y dentro está Neptuno y luego el transpersonal que llegaríamos a vivir en una vida es Urano, que tarda 84 años. Y luego sí viene la astrología de otros
decodificadores como Saturno y Júpiter, que van a marcar cuestiones de nuestras relaciones en la sociedad, pero ahora no me voy a extender, simplemente darnos cuenta de que estamos evaluando, lo que estamos considerando, el tránsito de un decodificador, me gusta llamarlo a los planetas, decodificador de energías cósmicas, que es el que más impacto tiene sobre la transformación de las cuestiones planetarias aquí en el planetita Tierra, es decir, que estamos hablando de transformaciones colectivas, pero ninguno de nosotros se nos escapa que una transformación colectiva impacta en nuestra vida de manera fundamental, las transformaciones en las formas de trabajar, en la forma de vivir, en la medicina, todas las grandes transformaciones, las transformaciones educativas, todas las transformaciones terminan impactando en nuestra vida personal. Yo sé que a muchos les interesa, pero tengo mi Plutón aquí. Bueno, si tenemos un poquito de tiempo y no están agotados los presentes, podría hacer alguna referencia al tema de el Plutón en nuestras cartas. Entonces, la energía que trae Plutón es básicamente destructora. Destruye. ¿Qué es lo que destruye Plutón? Plutón destruye todo aquello que ya está viejito, la tiene con las cosas obsoletas, ¿sí? Todo lo podrido, todo lo atascado, todo lo que ya no nos sirve y nos retiene en frecuencias vibratorias menores. O sea, él nos quiere alivianar la carga, ¿sí? Obviamente que es una energía cuya función justamente es destruir lo que ya no sirve. Y a su vez, ¿sí? Esta energía también tiene una función constructora y regenerativa, porque para que emerja algo nuevo, siempre se tiene que producir el vacío, es decir, debe liberarse la energía de lo viejo para poder construir lo nuevo. Entonces, desde el punto de vista cósmico, Plutón es el regente del primer rayo cósmico. Los rayos cósmicos son 7. Y como les dije en una reunión anterior, a medida que progresamos en la astrología, cambian las interpretaciones y en determinados estadios evolutivos, todos los libritos de astrología ya pierden su utilidad y empezamos a hablar de rayos. Entonces, rige fundamentalmente el rayo del poder o de la voluntad. Es el poder de destruir, la voluntad de crear. Entonces, ¿cómo opera Plutón? Direccionando una enorme cantidad de energía, ¿sí? Hacia la destrucción y luego hacia la construcción. A mí me parece que Plutón dice, es tiempo de destruir aquello que no permite pasar a otro nivel. Entonces, para que lo nuevo emerja, lo viejo debe morir. Y morir es liberar. O sea, no está más. La muerte que produce Plutón, a diferencia de otros arquetipos, tiene un propósito. El propósito es liberarnos, ¿sí? Es liberar, como les decía, las energías atascadas para que emerja algo nuevo. Entonces,
En particular voy a hablar de las regencias de Plutón. ¿Qué significa regencia? La regencia es en aquella constelación del zodíaco donde este decodificador de energías se siente como en su casa. ¿Sí? Es decir, están muy de acuerdo el signo con el planeta. Y el planeta Plutón, o el arquetipo Plutón, o el decodificador de energías cósmicas Plutón, rige Escorpio, ¿sí? Todos lo sabemos, ¿sí? Entonces, cuando un planeta es regente de algún área específica, todo lo que analicemos va a tener relación con esa área, aunque hoy vamos a hablar del ingreso de Plutón en Acuario. Quiere decir que ya cualquiera que entienda más o menos de qué va esto de la astrología podría decir que el ingreso de Plutón en Acuario se va a comportar bastante escorpianamente, ¿sí? Entonces, no profundizar el tema simplemente para que vayan como resonando. Todos conocen la regencia que popularmente se le asigna a Plutón en el signo de Escorpio. Lo que no se difunde es que Plutón es el regente esotérico, es decir, es el regente de Piscis. Esotérico es porque en esa energía, es en la energía de Piscis, donde va a hacer un trabajo de limpiarse definitivamente para producir nuevas vibraciones. Es donde esa energía se activa de una manera particular, elevando la conciencia. Entonces, vamos a hablar de Plutón en el ingreso al signo de Acuario, sabiendo que tiene como regencia al signo de Escorpio y al signo de Piscis. De Piscis es el regente esotérico. Y cuando hablamos de regente esotérico, según el grado de evolución que esté alcanzando, no el sujeto, sino la forma, la sociedad, lo colectivo o nosotros mismos, tendrá dos tipos de regencia: la regencia del discipulado y la regencia de las jerarquías. Los grandes iniciados van a tener regencia de Plutón también en Piscis, que no están acá por el Instagram seguro. Entonces, vamos a ver un poquito cómo opera esto de la energía destructora de Plutón, los ciclos en la vida. Bueno, la evolución tiene ciclos y ritmos. Es decir, las cosas pasan por un lugar, vuelven a pasar y vuelven a pasar. Y en ese recorrido van afinando o van elevando la frecuencia vibratoria. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque uno dice, ¿y mi vida y esto de la frecuencia vibratoria qué es? Bueno, para eso he puesto en YouTube los videos de los procesos de evolución de la conciencia. Nosotros somos energía que vibra a determinados tipos de frecuencia. Eso es, en este momento de la vieja humanidad, es difícil de entender. Dentro de 20 años vamos a hablar en estos términos. ¿Cómo estás vibrando? ¿Cómo está tu olón? ¿Cómo está esto? ¿Por qué? Porque somos energía vibrando que se organiza. ¿Y cómo es esto de la evolución en términos simples? Cuando una persona está en el camino de la evolución, un poquito más adelantado, un poquito. Bueno, esto es, para decirlo de manera simple, la evolución es integración, ir a la integración de todo, ir hacia ser parte de la totalidad.
Es decir, a medida que se elevan las frecuencias vibratorias, se adquieren percepciones, comprensión y capacidad de experimentación de la totalidad. Yo pongo a veces como ejemplos prácticos para que se den cuenta de los estadios de conciencia, en qué imaginan que Mandela pensaba cuando ponía su cabecita en la almohada. Pensaba en alguna cuestión personal, pobre, tenía sus propios quilombitos ahí con su familia porque vivió para el propósito, para el todo, ¿sí? Entonces las personas, cuanto más cerraditas están en su mundo, están más en estadios de menor frecuencia. Cuanto vamos avanzando en el camino, empezamos a ocuparnos, ¿sí? O la Madre Teresa, o un Gandhi, y los pongo como ejemplo no porque no haya montones de personas vibrando en estadios donde hay un libro muy interesante que lo recomiendo para aquellos que por ahí dicen de qué está hablando, de chino básico, pero que es muy común en la psicología. Hay un autor que se llama Abraham Maslow que tiene un libro sobre el hombre autorrealizado. Y lo voy a simplificar de esta manera. Él dice que las personas hasta cierto momento de su evolución están en estado de carencia, es decir, viendo lo que me falta. Siento que me falta esto, y me falta la subsistencia, me falta la seguridad, me falta la diversión, me falta, y es interminable la falta, el estado de necesidad. Esto, por eso Maslow arma su pirámide para llegar a la cúspide de la pirámide. A la medida que las personas se sostienen, van cubriendo, se va dando cuenta de que tienen lo que necesitan en la vida, dice que vamos llegando a la autorrealización o a la autotrascendencia, que es el estado de abundancia. Cuando la persona siente que tiene para dar, ¿sí? Que quiere compartir, que tiene a lo mejor poquita comida, no le falta. A otro diría me falta, pero no, tengo esto, lo podemos compartir. Entonces, desde estas pequeñas cosas, a esto me refiero cuando estoy hablando de estadios evolutivos. Y todo está bien. Nadie tiene por qué estar en un estadio evolutivo diferente del que le corresponde. Como explico frecuentemente, más complejo más importante que avanzar en un estadio es la coherencia entre estadios evolutivos dentro de la persona. O sea, no se puede ser espiritual, ¿sí? Y por el otro lado estar estafando a nuestros seguidores, o no se puede ser espiritual, rezar para comprarnos el coche o la casa quinta. Entonces, es cuando hay estos problemas de entendimiento en las distintas dimensiones de la conciencia, donde se producen algunas dificultades evolutivas. Y bueno, no quiero entusiasmarme con el tema de la evolución, pero simplemente como poner en tema de qué se trata esta energía que va a hacer que nos pone frente a dilemas evolutivos. Plutón no tiene mucha emocionalidad ni juicios de valor. Él destruye lo que ya no va y dice, a ver cómo van a armar lo nuevo, y esto va a depender de mucho de nosotros. Entonces, les decía que vamos a hacer un repasito para que, digamos, vean de qué se trató Plutón ingresando en el signo de Acuario. Acuario es una energía de aire. Todos estamos conversando, los astrólogos, que hemos iniciado un ciclo de 200 años en ciertas conjunciones en los signos de aire. Hemos iniciado una etapa de conexión con lo mental, con lo etéreo, y el punto de inflexión
se produjo en la pandemia, ¿sí? Haciendo tortas, ¿sí? No tuvimos más remedio que conectarnos de otra manera y poner otras, digamos, sumergirnos en el tema de la conectividad, lo aéreo, las tecnologías. Mientras nosotros hacíamos todos estos, otros señores estaban desarrollando otras cosas que les comentaré respecto a esta entrada en Acuario. Bueno, quiero para retomar, para que ustedes se hagan una idea de que, les decía, Acuario es una energía mental, o sea, que lo que va a transformar Plutón son las ideas de lo que las cosas son en una sociedad, ¿sí? Nos enfrenta a que determinadas formas, digamos, tienen que transformarse o se transforman, y no se transforman que pasan de A a Z, van transformándose a través de ciclos. Entonces, yo quiero mostrarles cómo se han dado los últimos 3 ciclos anteriores de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario ingresó en el año 1286. Por ahí tengo un video del secreto bien guardado que se corresponde a esta etapa donde hubo una participación de la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, en la reformulación de los entendimientos, de las interpretaciones, que fue funcional a la construcción de lo que serían las monarquías. O sea que en el año 1286 es la época de Santo Tomás de Aquino, que en realidad él fallece antes, pero su trabajo empieza a tomar protagonismo porque algunos fueron censurados y otros no, después de su muerte. Es la época de la película del Nombre de la Rosa, donde vemos todo esta cuestión de los monasterios, donde lo que se pone es la Santa Inquisición. Se da este matrimonio entre la religión, ¿sí?, y el poder. Se entra en la época de los señores feudales y está asociado con lo que yo he narrado sobre el desarrollo de la conciencia colectiva, dioses de poder. Porque la conciencia es un proceso progresivo y nosotros acá en el planeta Tierra necesitamos haber desarrollado colectivamente lo que sostengo en la conciencia dioses de poder, la capacidad de tomar lo que se desea, ¿sí? La capacidad de ejercer el dominio. Entonces, no voy a detenerme demasiado en ese periodo, pero luego viene otro ingreso de Plutón en Acuario para dar forma a nuevas ideas, que fue en el año 1532. Para comprender estos procesos deberíamos ver los circulitos concéntricos que les comenté. Si yo tengo a Plutón, tengo también a Neptuno dando una vuelta cada 165 años y tengo en lo humano a Urano. Bueno, en el año 1532, el gran tema, lo que transformó la humanidad, fue la emergencia de los protestantes, de Calvino y Lutero, ¿sí? Y fundamentalmente, en el año 1532 hace el primer ingreso, luego va retrocediendo durante esos 2 años, y a partir del año 1534 ya se disponía de una Biblia completa traducida. La disposición de que se salía de esa construcción de dioses de poder para empezar a hacer la idea de que cada uno podía interpretar la religión. Y entonces aparece también la ética protestante, que va a cambiar el mundo porque va a ser lo que va a colonizar determinadas América, por ejemplo, y va a poner un valor fundamental al trabajo y a la capacidad de obtener logros.
Y el fenómeno más impresionante de esta época que revolucionó todo fue la aparición de la imprenta en este momento, donde la Biblia fue lo primero que tuvo gran difusión por la imprenta. ¿Sí? También, ¿sí? Ahí se da en el año 1532 del ingreso de Plutón una enorme matanza de cuando se captura a Atahualpa y que, digamos, instala el sometimiento de todo lo que sería acá la cultura incaica. Entonces, lo que sucede con esto del protestantismo, que apareció y fue todo un tema, todos los reyes, los monarcas empezaron a tomar distintas, los anglicanos, los protestantes de Alemania, etcétera, fue la reconfiguración ideológica a partir de este ingreso de Plutón en Acuario. La expansión del comercio marítimo, ¿sí? Es muy importante porque también hay algunos ingresos en Piscis, ¿no? La expansión del derecho de jus genti, por ejemplo, obviamente que toda la colonización y las culturas indoamericanas tuvieron todo su impronta aquí. Luego se fueron organizando en los otros sitios. También ocurrió el primer intento de la máquina a vapor, que no va a funcionar hasta el próximo ingreso de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario en el año 1777, y acá no coincido con quienes atribuyen el ingreso de Plutón en Acuario a la Revolución Francesa, que fue en 1789. Cuando acontece la Revolución Francesa, Plutón ya estaba a 18 grados de Acuario y acontecían otras configuraciones astronómicas que, digamos, determinaban. El hecho determinante del ingreso de Plutón en Acuario fue la famosa Guerra del Té, ¿sí? Donde los colonos americanos dijeron, basta, señores, con esto de la colonización, la explotación, los impuestos, y le tiraron al mar el té. Eso va a dar origen, ¿sí? Eso fue el motín del té en Boston, ¿no es cierto? Se convirtió en la semilla de la Revolución Americana que realmente toma un hito en julio de 1776, ¿sí? Con 1777 el ingreso de Plutón en Acuario. Pero cuando empieza la revolución fue entre 1775 y 1781. Vaya si ha tenido impacto toda la guerra de independencia de Estados Unidos. Y con el ingreso de Plutón en Acuario, en diciembre del 77, de 1777, Francia reconoce la independencia de Estados Unidos. Y se inicia todo un proceso de independencia de las colonias. No hace falta que les comente los distintos eventos históricos que cada uno de ustedes puede investigar. Pero sucede otro evento que es poco difundido, pero que fue el fundante de incluso lo que vamos a vivir hoy. Un señor, en el año 1776, Adam Weishaupt, no sé si lo pronuncio bien, funda los Illuminati. Y los Illuminati más otras sociedades secretas se habían autoimpuesto el objetivo de establecer la razón supervisada, ¿sí? En la sociedad, es decir, establecer las ideas que iban a dar origen a las dinámicas sociales. Esto de las sociedades secretas, todos saben que en todas la participación de los fundadores de Estados Unidos y de todos, los independentistas de las colonias, participaban en distintas sociedades secretas.
En estas sociedades secretas se hablaba de la libertad del hombre, ¿sí? Ahí la libertad era, hubo una gran discusión con Kant, que era un independiente que ponía la razón pura, pero esto era una razón, porque hubo bastante censura de qué bibliografía pasaba. Es más, se desarrolló todo un sistema de espías y contraespías para, no sé si algo de esto les suena, hoy es mucho más fácil, digamos, para ir moldeando lo que sí y lo que no, ¿sí? Bueno, redondeando el cuento de la historia, no solo entonces tenemos todo el proceso de independencia de las colonias, que tiene este inicio con Estados Unidos, tenemos digamos, el poder que adquieren las sociedades secretas y la dinámica que se establece, y fundamentalmente vamos a tener la organización de la idea de Estado-Nación a través de todo el proceso que se había dado con todas las ideas sobre el contrato social y aquellas que fueron de alguna manera consensuadas por estos hilos invisibles que manejaban las ideas imperantes. Lo cierto es que se establecen 3 grandes ideas sobre las cuales se va a desarrollar ese ciclo de Plutón en Acuario. Acuario tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con las ideas que subyacen en los grupos, ¿sí? En la humanidad. Y se establecieron 3 ideas fundantes que son las que se van a ir desarrollando, digamos, de distinta manera, que son la libertad, la igualdad y la propiedad privada. Hoy en día, digamos, se entendía la libertad como lo que no perjudica a nadie, estos conceptos, estas discusiones sobre qué es la libertad y qué es la igualdad y que una cosa iba, digamos, hacía contrapeso con la otra, etc. Todas las discusiones que se han montado sobre estos principios que moldearon, ¿sí?, a la civilización hasta el momento actual. Y lo importante es darnos cuenta que en el momento actual lo que Plutón viene a despojarnos es justamente a lo que hemos construido con estas ideas fundantes, ¿sí? Bueno, obviamente que ahí hay otros eventos que son eventos, digamos, científicos o digamos que van a tener gran impacto, como la aparición de la máquina a vapor, la primera revolución industrial y un montón de procesos, porque no es la idea, pero que apareció también la primera patente, ¿sí?, de la máquina a vapor, que después va a usarse para los trenes, para el desarrollo ferroviario, para el desarrollo de las industrias, para el desarrollo marítimo, ¿sí? Hagamos analogía con la aparición de algo que se inserta en todos los ámbitos de las dinámicas humanas. La primera patente fue en el año 1774 y después de la patente, 2 o 3 años, esto empieza a, digamos, a realmente instalarse a partir de la entrada de Acuario, de Plutón en Acuario. Ahí fue un momento realmente de instalación de aquello. Toda la dinámica evolutiva es un proceso, no es que aparece una energía y entonces se abre un portal, sino que lo interesante es cómo la incidencia de una energía hace que converjan determinadas circunstancias que juntas terminan, digamos, poniéndonos en alguna otra realidad. Bueno, dicho esto, pasaré a Plutón en Acuario en 2023. Es evidente que lo que se construyó, aquellas ideas de libertad, ¿somos libres? ¿Podemos
sí, aparentemente somos libres, pero parece que estamos todos controlados, que estamos todos manipulados, que pensamos que ya no es un control exterior, sino que a través de toda la tecnología que se ha desarrollado, casi diría, hemos perdido la libertad a través de la forma de organización social. Bueno, parece que la igualdad, somos todos iguales. Bien, ahora vamos a hablar de este punto. La propiedad privada, ¿a dónde nos ha llevado? A que el 0,01 es dueño del planeta, de nuestra mente, de nuestras emociones. Es evidente que necesitamos a Plutón. Entonces, Plutón va a destruir, pero Plutón es poder también. Y Plutón, la energía que va a estar disponible para la humanidad. Y va a depender, sí, de los humanos. ¿Qué hagamos con los colapsos que están aconteciendo y acontecerán? Entonces, estoy muy interesada y motivo de estas charlas, de este inicio de charlas y el animarme a estas exposiciones, tiene que ver con que he habilitado la página Concienciosofía, la sabiduría de la conciencia, que es una de las cuestiones que vengo bregando hace mucho tiempo, es que en realidad tenemos que volver a pensar las ideas fundantes, es decir, la filosofía. El miércoles 15 haré un vivo por Facebook, que tengo un grupo de filosofía del siglo XXI de más de 10.000 seguidores, espero tener audiencia ahí, y así que me voy a animar entre filósofos a hablar del tema de la mutación, o sea, del colapso de la Matrix y la mutación de los paradigmas. Ahí hablaré específicamente de esto. Pero veamos un poquito el estado actual de las cosas, ¿sí? Con esta idea de la libertad y la igualdad se ha construido una realidad de sometimiento, dominio, de lo que menos existe es que todos los seres humanos somos iguales, un sistema de manipulación, bueno. Pero esto se agrava porque si algo se ha desarrollado en estos últimos 240 años a partir de este control de las sociedades secretas, que no estoy en contra de nada porque son grandes esoteristas, pero siempre digo, existe el camino de la izquierda y el camino de la derecha, no sé cómo se verá. Es el camino, digamos, hay un camino que conduce al retener, digamos, las energías más bajas y hay otro camino que tiende a la elevación de los seres humanos y, para decirlo de otra manera, conectarnos con el alma. Entonces, dicho esto, llegado al estado actual de las cosas, veremos cuáles son las cuestiones que están en el tapete, desarrolladas desde estos principios que les he comentado, de cómo se ha usado la libertad, si somos realmente iguales, qué ha pasado con la propiedad privada o la apropiación de recursos físicos, materiales, intangibles, humanos, etc. Bueno, ¿en qué estamos? Hagamos un pequeño punteo de lo que está sobre la mesa. Manipulación del ADN. A partir de tecnología CRISPR podemos cortar un pedacito del ADN y evitar enfermedades, evitar de alguna manera la transmisión hereditaria de ciertas enfermedades. Todo tiene siempre
un tinte de loable, ¿no? Cuando uno lo piensa desde lo personal, dice, qué bueno, entonces si hay una enfermedad degenerativa la podemos evitar y podemos, bueno, ya hubo un caso en China donde un médico, digamos, se le suspendió nada más que 3 años la matrícula por hacer manipulación genética de unas hermanitas. Bueno, estamos frente a la manipulación del ADN, es decir, que podemos, digamos, preverse que hay personas genéticamente modificadas que, digamos, pueden ser más favorables a que reciban un seguro de vida o, digamos, o que no tengan determinadas enfermedades y, bueno, entonces están los que están modificados genéticamente y los que no lo estamos y podemos tener cualquier tipo de patología. La inteligencia artificial, ni hablar de la inteligencia artificial, el revuelo que se está produciendo entre los artistas, los creadores de imágenes, de textos, los diagnósticos médicos, o sea, ¿dónde quedaremos los humanos creadores, profesionales? En un video por ahí yo mencionaba de que a lo mejor un profesional que antes decíamos, digamos, tenés que estudiar para estar preparado, para poder, digamos, integrarte a la sociedad, etcétera, todo el conocimiento que desarrolle será puesto en una inteligencia artificial y luego ¿qué? Bueno, la inteligencia artificial es un tema realmente que nos va a situar en que hay que pensar muchas cosas, ¿sí? Los robots reemplazando el trabajo humano, ¿no es cierto? Vehículos autónomos, el monitoreo poblacional, estamos totalmente monitoreados, hasta chip nos van a poner, en Chile ya se aprobó. Sí, siempre es para las enfermedades, para el Alzheimer, para esto, pero te abren el bocho y pueden saber tus pensamientos, tus emociones. Entonces, lo que también está pasando, que por otro lado, afortunadamente, el concepto que se ha manejado de ciertas tecnologías comunicacionales era centralizado. Ahora se pasó a la posibilidad de una circulación de las tecnologías informáticas o de la comunicación o de los software descentralizada, ¿no? Con el tema de los blockchain, y entonces no sabemos dónde está todo. Estamos en un brete, creo que no he nombrado ni el 5% de las cosas que, digamos, están sucediendo. Y yo, para que se comprenda, digamos, un poco el tema, me planteaba de que lo que está en cuestionamiento es qué vamos a considerar humano con este ingreso de Plutón en Acuario. Veamos esta situación. Humanos con acceso limitado o nulo a los avances científico-tecnológicos, ¿no? Nuestros jubilados, los jubilados de otras partes del mundo, los carenciados, bien. 3 meses tardan en darte un turno y teniendo una prepaga bajita, si tenés otra, no. Humanos con acceso a la prolongación de vida, a implantes biológicos, a modificación del ADN. Entonces vamos a tener humanos con ADN modificado, vamos a tener biohumanos, vamos a tener humanoides, porque en algún momento esta tecnología, robótica, inteligencia artificial, más implantes humanos, ¿qué son? Humanoides o robot inteligente. Imaginémonos el lío en el que estamos. Necesitamos nuevos Illuminati. Lo que estoy diciendo es que necesitamos
ver cuáles van a ser las ideas rectoras de la construcción de una nueva filosofía, un nuevo derecho, una nueva cosa. Todo lo que están yendo detrás, mientras esto está avanzando de una forma desordenada, por decirlo de alguna manera. Supongo que no ordenáis. Entonces, ¿qué tipo de humanos seremos? La libertad. ¿Será conveniente ser libre? Bien, en el título del video planteé Plutón en Acuario, tecnocracias o comunidades. Es evidente que cada uno de nosotros va a tener que hacer elecciones, en la medida de lo posible participar, pero porque es la humanidad, somos todos los que estamos. Y están pasando muchas cosas, mucho más de lo que estoy enunciando. Pero hay un secreto, hay una cuestión que yo menciono. ¿Saben qué? Ninguna tecnología llega a la humanidad si la humanidad, que somos todos, no está preparada para producir lo mismo que la tecnología propone. Es decir, la telepatía y un montón de cuestiones que en este momento no voy a mencionar son posibilidades de la tecnología humana. Y avisorando el futuro de la nueva organización, es decir, necesitamos claridad respecto a las ideas que vamos a manejar. Es evidente, ¿sí?, que por un lado, quienes quieren retenernos, porque cuando Plutón está en Acuario, siempre nos dice el tibetano, va para los dos, puede ir para los dos lados. Puede ir para Acuario, para Capricornio, o puede ir para su regente esotérico Piscis y aceptar la disolución y buscar esa frecuencia vibratoria que nos lleve a otras posibilidades de lo humano. Como en Piscis, yo digo que rige el campo cuántico, donde lo que se observa se puede crear en ese mundo. Entonces, pero lo que se observa desde el corazón, desde una capacidad de entrega y disolución de lo que ya no va. Pero también se puede ir hacia Capricornio. Las cosas no terminan. ¿Capricornio qué sería? Sería la estructura tecnocrática, ni hablar de los temas que están haciendo con los dineros digitales, la tecnología y todas estas cosas donde directamente, digamos, somos así como muñequitos manejados dentro de un aparato tecnológico. Pero también es cierto que hay miles de personas que ya están viviendo en comunidades, que han creado sus propias monedas, que desisten del uso de las tecnologías, que no es lo que yo sostengo, va a haber que hacer algunas interfaces. Pero no solo vamos a un nuevo concepto de humanos, ya no sé, humanos modificados, humanos biotecnológicos, humanoides, robots, etc., sino que vamos a nuevos conceptos, ¿sí?, de ya no es el individuo, sino que probablemente sean comunidades o grupos, ¿sí?, que adquieran también identidades. Entonces, estamos hablando del ingreso de Plutón en Acuario. Quizás el mensaje que quiero dejar en esta exposición tiene que ver con que nosotros también, desde distintos lugares, desde nuestra pequeña comprensión de las cosas o participando, cada uno asumiendo la responsabilidad que le cabe, participe en el diseño de nuevas realidades. O por lo menos que tenga claro, ¿sí?, qué es lo que está pasando, que va a tener que hacer elecciones, que hay muchas cosas, o sea, no voy a dar las soluciones, simplemente estoy diciendo de que
nos están poniendo sobre los ojos determinados eventos, mientras otros eventos, yo siempre digo, en la pandemia se crearon montones de estas empresas biotecnológicas, ¿sí? Hubo una creación inusual de estas empresas, no solo las que estaban con el tema de las inyecciones, sino también otras. Entonces, bueno, dependerá de nosotros, y bueno, a transitar lo que haya que transitar. Bueno, lo que quiero decirles es que, bueno, me tomé a mi edad esta responsabilidad de empezar a hablar de las cosas que uno ha estudiado tantos años, que ha experimentado. Es momento de compartir, es momento de que nos, de despejar nuestra vista para ver con claridad. Estamos en momentos de elevar nuestras frecuencias mentales que nos llevarán al acceso a la intuición y conectarla con nuestro corazón, que nos va a dar la expansión de la sensibilidad necesaria, ¿sí?, para ir desarrollando nosotros los humanos nuestras propias tecnologías cósmicas. Entonces, les agradezco un montón a los que están, van a quedar este video grabado